Bien, muy bien. Entonces sean todos ustedes muy bienvenidas a esta. Ya es la tercera sesión que hacemos con ustedes. Nosotros somos los estudiantes de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Psicología. En un programa que hemos titulado Un feliz viaje en familia, destinado para la Asociación de Padres APANAT, padres con hijos que tienen el trastorno del espectro autista. Y el día de hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes y que justamente ustedes como padres de familia nos habían pedido de que encontremos algunas soluciones o algunas recomendaciones que ustedes puedan seguir. En primer lugar, vamos a hablar cómo incluir a papá, al esposo, en ese trabajo tan difícil que es cuidar, proveer, trabajar por nuestros hijos. Ahora, aquí hay diferentes puntos. Sí, seguramente en este momento nos están escuchando algún papá. Aquí la idea de ninguna manera es desmerecer al hombre, simplemente hablar un poco de la realidad y cómo se está llevando esto. Muy bien, entonces, por favor, confírmenme si en algún momento no se escucha mi voz o la diapositiva está fallando. Cualquier pregunta, por favor, no duden en abrir el audio o escribirla, vamos a responderla sin ningún problema. Así que vamos a iniciar con el primer tema, cómo incluir al padre. ¿Qué es lo que ocurre? Papá es la figura que durante muchos años, muchos siglos de la historia de la humanidad, se vio como el proveedor, aquella persona que tenía como función dar económicamente y por esto ser la cabeza del hogar. ¿Y cuál es el rol de la mujer? El rol de la mujer que daba era hacerse cargo de la casa, de los hijos, de las compras, de las cosas que se consumen. Eso ha llevado a una realidad muy especial y muy interesante en un país como el Perú. Se sabe, por ejemplo, que a veces los hombres no tenemos idea de lo que se consume o de las cosas que se compran para la casa. No tenemos decisión en ello. Simplemente somos proveedores económicos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? De que ha llegado hasta un punto en el que a veces los hombres ni siquiera tomamos decisiones en base a la salud de nuestros hijos, a qué doctor llevarlo, a qué hospital ir, qué medicamentos llevar, qué tratamientos llevar. Y hay un problema que muchos profesionales de la salud nos encontramos. ¿Saben qué es lo que suele ocurrir? Llega un paciente a tratamiento y mamá apoya el tratamiento, pero papá dice no, yo creo que no. Y la pregunta es, señor, si es usted el que está pagando, ¿por qué no apoya el tratamiento? ¿Y qué pasa? Que esa es parte de la dinámica que tenemos en el Perú, desgraciadamente, que papá no está a favor, pero él no toma decisiones sobre el dinero que está poniendo. Imagínense. Una cosa y que vamos a trabajar también aquí es acerca de que tanto papá como mamá tienen que estar de acuerdo, incluso en cosas muy básicas o muy sencillas. Em, ¿Qué ocurre? Aparte del contexto del que les he hablado ahora, hay momentos en los que a los hombres no se nos considera personas aptas o válidas para muchas acciones, entre ellas cuidar, entre ellas vigilar al hijo, entre ellas estar allí. Y yo no estoy tratando de generalizar, porque evidentemente sí hay muchos hombres que toman el rol de cuidar al hijo, pero no es en la gran mayoría. Y ese es el primer punto. No verlos como personas no aptas o personas no útiles para este tipo de actividades. Todos somos capaces de todo. Y el hecho de que también estemos teniendo un trabajo y un aporte económico no desmerece o no significa que estemos exentos o que no debamos realizar este trabajo. Perdón. Muy bien. Según las Naciones Unidas, ¿qué es lo que ocurre? El padre, hombre,
tiene deberes dentro del proceso de crianza de sus hijos. Estos paso a explicarlos rápidamente. En primer lugar, ser partícipe, o sea, formar parte del cuidado, de la crianza y de la estimulación de su hijo o de su hija. ¿Les suena conocida esa última palabra? Siempre estar colaborando de manera positiva al proceso de estimulación, que en nuestro caso es muy importante. De otra parte, también corresponde dentro del proceso de crianza, compartir con la esposa, con la pareja, las diferentes tareas domésticas y el cuidado de los hijos. ¿Qué más? Ahí viene de nuevo. Estimular el desarrollo de nuestros hijos en cada una de las distintas etapas. Aquí tenemos hijos recién nacidos, 4 años, 6 años, hasta adolescentes. Y en cada uno de esos procesos es necesario que tanto papá como mamá tomen cartas en el asunto, que participen en el proceso, de que estén allí. ¿Qué más? Tener una relación afectuosa. Aunque ustedes no lo crean, como parte de los deberes de la familia está que el hijo reciba afecto de esta. Y eso no es ambiguo, eso está bien delimitado de qué es lo que un hijo debe recibir de su familia. Bueno, obviamente criar de una manera respetuosa a sus hijos, que es muy importante, porque eso es lo que a futuro va a quedar. Eso va a influir en la manera en la que un hijo se relaciona, como un hijo trata con otras personas, porque justamente la casa es el primer lugar donde un hijo aprende, donde un hijo sabe, donde un hijo decide cómo va a afrontar los diferentes problemas en el futuro. Bienvenidos a las nuevas personas que se están integrando. Por favor, apóyenos con su micrófono, a menos que tengan una pregunta. Bienvenidos. Estamos hablando acerca de cómo poder integrar o cómo acompañar el proceso de integración del papá dentro de la crianza. Am, una parte muy importante y que debemos de tomar muy en cuenta es el proceso de diagnóstico. Me refiero a ese difícil momento que toda familia vive, en la que de una u otra manera se le dice qué es lo que el hijo tiene. Y es un momento muy difícil. Y al igual que en el duelo, hay diferentes fases reconocidas. Algunas de estas son, por ejemplo, la negación, el enojo, la negociación, la depresión, hasta finalmente alcanzar la aceptación. Pero ¿qué ocurre? Ese proceso no es tan lineal y una persona puede quedarse en la negación, en la negociación, en la depresión o incluso en el enojo o la furia, la ira. Y ya está demostrado que para nosotros los hombres a veces es más difícil salir de esto. A veces no nos damos cuenta, pero papá todavía está en este proceso de asimilación de lo que está ocurriendo, mientras mamá ya está actuando, ya está viendo a otros doctores, ya está viendo un tratamiento. Y papá a veces se queda paralizado, a veces papá le cuesta, y no desmerezco al hombre. Lo digo por el hecho de que nos cuesta a veces demostrar nuestros sentimientos y ese es un momento en el que desafortunadamente nos cogen por sorpresa y no sabemos cómo comunicarnos adecuadamente. Por ello, lo que se recomienda es, durante este proceso en el que recién se ha dado el diagnóstico, conversar bastante, validar lo que papá está diciendo. Si papá está preocupado, triste, permitir que se exprese, permitir que sienta. No es sencillo, pero pongamos de nuestra parte, promovamos bastante la comunicación, que ambos hablen el mismo idioma. A pesar que queramos hacer muchas cosas, necesitamos el apoyo de nuestra pareja, no solamente en el lado económico, sino también como un criador más. Muy bien, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, continuamos. ¿Qué es lo que hay que recordar? Reconsideren si hay algunas taras sociales, algunas maneras de pensar, algunas ideas que no están contribuyendo para que
las tareas en casa se distribuyan de una manera correcta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señoras y señores? A veces hay ciertas ideas que por ahí la mamá, el papá nos traen, los abuelos, que bueno, son totalmente respetadas, pero vivimos en una realidad en la que todos tienen que poner de su parte, no solo económicamente, sino también apoyando en las tareas del hogar, en la crianza, e incluso en decir pequeñas cosas como el lenguaje que se va a usar, las cosas que se van a comunicar, qué acciones hacer y qué acciones no hacer. Por eso es importante, si a veces hay algunas taras propias del machismo que están influenciando en nuestra vida, en nuestra dinámica familiar, hay que reconsiderarlo. Pensemos en eso, reflexionemos un poco respecto a cómo estamos llevando nuestra vida y si estas son oportunas o si apoyan lo que necesitamos. Asimismo, es importante que todos los miembros de la casa, y esta es la más importante de todas, que todos los miembros estén capacitados respecto al problema individual que hay en cada situación, cada paciente, cada familia, cada diagnóstico. Cada uno es individual y cada uno es diferente. Por eso es muy importante que cada uno de los miembros de la familia estén capacitados y en especial papá, para que sepa qué cosas decir, qué cosas no decir, en qué puede apoyar. Y lo más importante, señoras, ustedes no piensen que papá no puede, que papá, disculpen la expresión, que papá es inútil para eso. No, intégrenlo, denle, como dice aquí, desde pequeñas cositas. No lo desmerezcan, desde pequeñas cosas de cómo pueden empezar a trabajar por la familia, cosas más simples. Y finalmente, el último consejo que se les da, recordar que entre ustedes no se contradigan, lleguen a un acuerdo. Por eso, siéntense, conversen con unos y otros, lleguen a acuerdos entre ustedes y eso se respeta. Tal vez no estén muy de acuerdo, pero al momento de trabajar con sus hijos, lo que se ha acordado se respeta, porque si no llega un momento en el que el hijo quiere algo y si no lo obtiene de papá, busca mamá, y si no lo obtiene de mamá, busca papá. Se trata de llegar a acuerdos, se trata de llegar a formas en las que uno puede encontrar. Bienvenidos los padres que se están integrando. En estos momentos estamos hablando acerca de cómo incluir a papá dentro de la crianza de los hijos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Les gustaría tal vez hablar de un caso personal o alguna duda particular? No. Si no, podemos dejar las preguntas para el final porque... Y Yo tengo una pregunta, buenas noches. buenas noches, díganos. Mire, yo casi tengo un poquito de problemas parece de internet porque entra y sale cada rato el Zoom, pero yo escuché algo de la parte cuando uno recibe un diagnóstico difícil y pasa todas esas etapas, ¿no? De la no aceptación, de la depresión, etc. ¿Cómo yo reconozco en qué etapa estoy, por ejemplo? No, o sea, ¿cómo Ah, yo sé por en supuesto. esas etapas? Mire, si bien lo normal es que estas etapas pasen así, en este orden, así, primero negación, después enojo, después negatividad, después depresión y después aceptación, también pueden ir en desorden. Y cada persona tiene su proceso y tiene su momento. La negación es tan simple como decir, no lo creo, no lo creo, no lo creo, seguro es otra cosa, seguro es otra cosa, seguro es otra cosa. Enojo es cuando demuestras toda la furia, toda la ira contenida, gritas, lloras, te desesperas. Negociación, la manera más clásica es cuando, por ejemplo, nos ponemos a decirle a Dios, Diosito, te doy lo que tú quieras, pero por favor que esto no sea así. Esa es una etapa muy importante, es una etapa en la que también es muy sencilla de negociar. La depresión es cuando perdemos energía, cuando queremos dormir,
cuando no disfrutamos de las cosas, cuando lo que está pasando nos sobre, nos sobrelleva, no, es demasiado para nosotros. Por eso es importante reconocer en cuál de estas etapas estamos. Y es importante vivirlas, es importante reconocerlas. Y recordar, señores, que desafortunadamente para papá es mucho más difícil que para mamá comprenderlo. Y apoyémoslo porque necesitamos que las decisiones respecto a los diagnósticos y a la manera en la que se trabaja se haga juntos. No sé si hay alguna duda un poco más específica. Y cuando yo, por ejemplo, acepto el diagnóstico, a ver, cómo, no sé cómo expresar esta pregunta. A ver, yo siempre escucho, ¿no? Porque nuestros hijos tienen autismo y hablan de condición, ¿no? Que es una condición de vida y hablan de discapacidad, ¿no? Porque esos son los términos que se utilizan ahora. Eh, pero yo veo, ¿no? Escucho de que, o sea, al hablar de estos términos, a las personas nos duele, ¿no? Por decir que sea una condición o mucho más si utilizan el término discapacidad, le duele a la persona, ¿no? Se siente ofendido. Eso no es parte de la no aceptación del diagnóstico. No sé si me dejo entender mi pregunta. O sea, cuando yo, a ver, paso el proceso del diagnóstico y llegué a la aceptación, la terminología no debe de afectarme, ¿no? Cuando yo ya acepté el diagnóstico. No sé si me dejo entender o yo creo que Ujú. ya me enredé. Sí, señora, sí la llego a entender. No se preocupe. Este no es un proceso lineal. No significa que una vez que llegamos a la aceptación no es posible volver a sentir algunos de estos. Lo que ocurre es que estas son las emociones y las experiencias más comunes o más eh, o que más generalmente se sienten cuando hay un proceso de duelo o una situación difícil que hay que aceptar. Y es probable que volvamos a sentir esto, pero lo importante es que una vez que hemos aceptado, ya es es una etapa más avanzada. Es un momento en el que ya podemos empezar a actuar, porque todo lo demás nos impide seguir avanzando, nos impide seguir actuando. Y sí, a veces es difícil, a veces es difícil reconocer por el tema de los términos, pero por ejemplo, el tema de la depresión es algo que vamos a trabajar en un próximo taller también. Y lo importante es trabajar, seguir adelante, no permitir que esto nos minimice, que esto impida que sigamos trabajando por el bien de nuestros hijos. Pero lo importante es reconocer cómo nos sentimos, señora. Ese es el gran primer paso. Reconocer lo que está pasando y trabajar en base a eso. Porque nosotros debemos estar allí y debemos tener esa fuerza. Debemos preguntarnos qué tan importante es para nosotros, cómo lo vamos llevando. No sé si hay alguna otra duda, señora Elisa, los demás padres. Muy bien, entonces cualquier duda al final de la exposición, vamos en este momento a darle el paso a la señorita María Alejandra Reto, quien ella nos va a hablar acerca de educación de crianza positiva, de cómo trabajar de algunas técnicas para trabajar con nuestros otros hijos, algo que nos han pedido bastante aquí. Así que adelante, María Alejandra. Buenas noches con todos, buenas noches padres, madres de familia. Bueno, este día, no, esta noche vamos a hablar también en lo que es disciplina positiva con los demás hijos, ¿no? Que muchos han pedido ese tema, porque muchas veces nos enfocamos, ¿no? En nuestros hijos que tienen autismo, pero también tenemos que aprender
a llevar, a criar a los demás hijos, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir un momento. Mm, Un momentito para compartir. Vamos. Me dicen si lo puede ver, por favor. Ya. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Sí. Mm. Ya, vamos viendo. Bueno, estamos hablando de disciplina positiva, ¿no? En lo que es disciplina positiva, ya a ver, muchas veces los padres estamos, yo también soy mamá, estamos acostumbrados a métodos autoritarios, o muchas veces autoritarios y muchas veces permisivos. Nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Y esto se da porque estamos cansados, llegamos del trabajo cansados, ¿no? Por muchas veces las rutinas. Entonces, esto es lo que sufren los padres, ¿no? Y hace que no podemos pararnos a pensar lo que nuestros hijos necesitan y que hay muchas maneras de educar, ¿no? La mejor forma es entender lo que está pasando, es poder preguntarle a nuestros hijos, pero antes tenemos que crear, ¿no? Un clima de confianza y seguridad en la familia, un clima seguro, porque si no, no nos va a poder responder los niños, ¿no? El objetivo de esta disciplina, ¿no? Este tipo de educación es que los niños entiendan las normas que les aportarán seguridad. No se debe entender esta disciplina como una imposición de estas normas, sino como un medio por el cual el niño se desarrolle de manera sana, feliz y como algo que les enseñe el camino para ser responsables de sus actos y de toda acción, y que toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, lo que ellos van a hacer tiene una consecuencia. ¿Están viendo mi pantalla? Hemos dejado de compartir. A ver, espera. No sé si deseas que te apoye. Sí, por favor, en el grupo de eso. Ok, en este momento te apoyo. Un Gracias. segundo. Ahorita. Gracias, disculpe. Mil disculpas, padres. Ahí está. Ahí está. Ya. Bueno, seguimos. Bueno, como decíamos, ¿no? La disciplina positiva, ¿no? Se basa en la colaboración, en el respeto implicado al niño, en la responsabilidad y en la autonomía, en el cariño, en la empatía de que tanto el padre y la madre le pueden dar a sus hijos, en la libertad de actuación, ¿no? En la implicación de los niños y en el desarrollo del niño de manera sana y feliz. Porque eso es lo que queremos, ¿no? Como padres queremos que nuestros hijos tengan una vida sana, felices y tranquilos, porque es importante de que desde pequeños nosotros, criándolos así, ellos puedan ser unos adultos sanos y felices, ¿no? Además, este punto de vista, de este modelo, no existen niños ni malos ni buenos, ¿no? Simplemente son niños que actúan bien y actúan mal. Es un cambio de mirada, ¿no? Una vez que lo entendemos,
y nos damos cuenta de cómo es esta crianza positiva, sentimos que podemos disfrutar de la crianza, porque muchas veces decimos, como que tenemos miedo el hablar con nuestros hijos, tenemos miedo del que nos van a decir, o muchas veces también escuchamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, o muchas personas exteriores que se quieren intrometer sobre nuestra crianza y nuestros hijos, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que queremos en las familias. ¿Puedes pasar, por favor, la diapo? Entonces acá nos dice, ¿no? Esta pedagogía deja atrás el estado autoritario de educación y, por ejemplo, es como le decía, ¿no? Antes teníamos las reglas como que nos decían, sí, los niños tienen que ser criados con castigos, los niños tienen que ser criados de una manera en que no les llega nada bueno. Entonces dice, esta pedagogía deja atrás el modelo autoritario de educación y que muchos describen como una filosofía de vida. Engloba un todo, no solo se refiere a la relación con los hijos, sino también a cómo nos relacionamos con nosotros mismos y nuestro entorno. Cuando eres capaz de ver el comportamiento de las personas en todo su conjunto y no únicamente una determinada actuación en un momento preciso. Todo es mucho más fácil que sepamos ver lo que hay detrás de un comportamiento erróneo. Por eso es importante que también veamos los puntos buenos de nuestros hijos. Sigue, por favor. Ahora vamos a dar algunas técnicas. Vamos a dar algunas técnicas en que nos podemos apoyar, ¿no? Algunas técnicas de disciplina positivas. No, ya. La primera sería elogia lo que te gusta, ¿no? Pondera, cuenta y revive aquellos momentos en los que el niño se porta bien. Son una forma de reforzar las conductas que se quieren repetir. Por ejemplo, si nuestro hijo hace una conducta buena, es muy importante que nosotros le digamos, está bien, por ejemplo, Juanito, Pepito, está bien lo que hiciste, sigue así, porque eso a ellos les hace sentir bien. Luego también, a ver, ¿hay micrófono prendido, por favor? ¿Quieres que lo cambie? Ya. También es importante el dar rutinas, ¿no? Establecer normas habituales evita a conductas no deseadas. Si, por ejemplo, ¿no? El niño sabe que después de jugar debe recoger los juguetes, le hace entender que si un día no guarda los juguetes, estará actuando mal. Y esto tendrá consecuencias que no le gustarán y que deben asumir, por lo que él va a tratar de hacerlo, ¿no? Siempre es bueno, tener las reglas desde el principio, ¿no? Enseñarles desde pequeños. Si tú sacas tus juguetes, cuando tú termines, puedes jugar, está bien, pero cuando tú termines es importante que los recojas y dejes, por ejemplo, ¿no? La sala ordenada, tu cuarto ordenado. También es importante el control del adulto. El mal comportamiento se puede describir como una llamada de atención mal realizada, ¿no? El niño entiende que le dedicas más tiempo cuando adopta postura de este tipo. Es por eso, por ejemplo, hay veces que los niños se portan mal, pero es por llamar la atención, porque muchas veces uno llega cansado del trabajo y no le presta atención al hijo, ¿no? O de repente, por ejemplo, el hijo viene y te dice, mamá, quiero jugar contigo, papá, quiero jugar contigo, pero tú le dices, estoy cansado, ¿no? Pero si el niño hace un berrinche o hace algo, tú estás ahí, ¿no? Entonces el niño puede pensar eso, ¿no? Entonces es importante que no prestar atención cuando el pequeño se porte de una manera inaceptable. Cuando él se porte mal, no es bueno prestarle atención, ¿no? En lugar de discutir con él. Así aprenderá que hay mejores maneras de comunicarse. Hay veces que se da una situación tensa y sabes que lo que él ha hecho está muy mal. Es difícil mantenerse tranquilo, pero hay que pensar que no se debe de hacer delante del niño aquello que no queremos que ellos hagan después. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego tenemos también el a veces preguntar en vez de ordenar. Así nos aseguramos de que el niño conozca la respuesta y le damos la libertad de hacer las cosas o no sabiendo las consecuencias de sus actos. De este modo el niño aprende a comportarse
y no obedecer ciegamente. Por ejemplo, ¿qué te toca hacer? Le podemos preguntar, ¿no? Y dejar que, por ejemplo, Juanito o Pepito responda. También es importante avisar con antelación. Antes de que acabe la actividad que se está realizando, ir diciéndole y recordándole qué es lo que viene para que no se moleste después. Por ejemplo, hay muchas veces que tenemos que darles tiempo en el teléfono, ¿no? Por ejemplo, Juanito, tienes media hora en el teléfono, tienes permiso de media hora. Entonces, se le va a ir diciendo antes, ¿no? Unos 5 minutos antes, Juanito, ya va a acabar tu tiempo, por si acaso. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para que cuando acabe la media hora y tú le quites o le pidas a Juanito el teléfono, él no te diga no y empieza a hacer un berrinche, ¿no? Siempre hay que avisarles antes. También tenemos el dar opción de comportamiento. Por ejemplo, se refiere a poder elegir, ¿no? Dar a elegir el orden en que quieren hacer las tareas que deben realizar. Por ejemplo, ¿prefieres bañarte ahorita o prefieres cenar antes? O sea, cuando se pueden hacer esas preguntas, ¿no? Muchas veces de repente el fin de semana que se requiere pasar tiempo con los chicos, más tiempo, ¿no? Entonces se le puede dar estas opciones, ¿no? ¿Ahorita te bañas o te bañas después? Para que él también vea que puede opinar. También es importante tener una tabla de recompensas y establecer límites y reglas claras de manera escrita para que el niño vea. Por ejemplo, es bueno tener un cuadrito con las reglas de la casa, de las reglas del niño, para que él así sepa y vea lo que está bien y lo que está mal, lo que él tiene que hacer, ¿no? Y cuando él haga una cosa buena, por ejemplo, le pueden poner un sticker, le pueden dar una recompensa, ¿no? Y por ejemplo, le dicen, ¿no? Vamos a acumular 5 stickers de la semana. Si llegas a los 5 caritas felices, el fin de semana, no sé, podemos ir a un helado, podemos ir a pasear, podemos ir al parque. Y también es importante el ejemplo de los padres. Y esta es la mejor opción, ¿no? Es muy importante saber actuar en casa, ¿no? Ya que los niños imitan todo. Hay muchos padres que de repente en casa hay discusiones, gritos, ¿no? Y ellos también ven esas cosas y no es nada favorable. Entonces, los niños imitan todas las conductas que les llaman la atención. Si no existen otras alternativas por las que los padres han de actuar con coherencia para poder servir el modelo de los pequeños, a los pequeños. ¿Puedes continuar, por favor? Ya. ¿Y por qué es importante esta disciplina positiva, no? Porque qué bueno nos trae. Lo bueno es que podemos ganar la confianza, nos mejora la comunicación y cooperación, consiguiendo un ambiente familiar mucho más bueno, un ambiente familiar mucho más distendido, más amable, donde todos nos sentimos escuchados, nos sentimos mirados, nos sentimos sentidos y sentimos seguridad y confianza. Y creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Queremos tener un hogar en armonía, queremos tener un hogar en el que vamos a llegar y vamos a estar contentos, ¿no? Porque yo sé que de repente el trabajo, muchos estudian, muchos trabajan, y muchos, ¿no? Entonces es querer que todos podamos estar en casa tranquilos, en armonía y felicidad, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas noches, joven, buenas noches, señorita. Buenas noches. Bueno, yo soy madre de familia de Apanat. En el caso de nuestros hijos, los niños con autismo, claro, en su mayoría algunos hablan, como usted nos está diciendo el mensaje en el consejo, y algunos que no te hablan, ¿no? Que nosotros tenemos que adivinar qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren hasta cuando ellos también se enferman, ¿no? Porque ellos no se comunican, no nos dice que le dolió su barriguita o que le duele el oído, que le duele la cabeza, ¿no? Y a veces, como decía usted, el berrinche, a veces sus conductas ya de ellos también, ¿no? Son, como digamos, unas conductas estereotipas que siempre, pues, ¿no? O se tiran al piso o empiezan, pues, ¿no? Sus mismas rabietas que ellos tienen de acuerdo a su diagnóstico, ¿no? Y cómo
Claro que nosotros también como padres sabemos que cuando se pone como si sea malcriado o cuando no es rabieta del mismo caso, ¿no? Yo conozco un caso de un niño, no es el caso de mi niño, de un niño que si al otro niño le dan, por ejemplo, un paquete de galletas y él lo ve ese paquete de galletas, él quiere cogerlo y quiere que le den, por más que su mamá se lo compre igual, él quiere el paquete de galletas del otro niño, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede hacer uno como padre? ¿Cómo trabajo esa parte? Porque hay niveles de autismo, del espectro autista, el leve, el severo y el moderado, ¿no? Entonces, a veces, yo también tengo a mi hijo que él también se pone a veces con sus rabietas o hacer sus conductas, pero como le digo, ¿no? A veces momentos que no me habla, entonces yo, ¿cómo hago para poder ayudarme y ayudarlo a él, ¿no? Porque a veces él está en la escuela, en una escuela especial, y poder, poder ayudarlo a él, ¿no? Y poder también, porque a veces empieza pues a peñiscar, a pegarle a la profesora, al auxiliar. Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar con el niño, ¿no? Uno como madre o como padre, ¿no? ¿De qué manera lo puede hacer, ¿no? Porque a veces, claro, siempre nos dicen o escuchamos siempre a veces lo mismo, ¿no? Que darle cuando se porta bien o cuando hace bien las cosas, las palmadas, decirle que está muy bien o darle un premio, ¿no? X cosa, ¿no? Pero claro, en algunos casos, pues tampoco no vamos a estar premiando a cada momento por alguna cosa que hizo bien, ¿no? Porque también ellos mismos adoptan que por eso cualquier cosa me tienes que dar algo y tampoco no los podemos, en el caso de nuestros hijos con autismo, no podemos tampoco nosotros, no digo yo hacer eso, ¿no? Por eso, ¿de qué manera más se podría trabajar con ellos, ¿no? Yo le agradezco bastante por por la respuesta, ¿no? Claro, ¿Ya? sí. Bueno, si bien sabemos de que eso todo de la disciplina positiva se ve desde un enfoque de respeto mutuo, límites, acuerdos, sentido de pertenencia del niño en la familia, que es muy importante. Y sobre todo voy a hacer énfasis en los límites que se dan a los niños desde la primera infancia. Esos límites, las madres tienen que ser firmes, pero amables a la vez. Por ejemplo, usted comentaba de un niño que hace rabieta y entonces, ¿qué es lo que la primera, digamos, el primer acto que hace la mamá para que no pase vergüenza? Le, le da lo que quiere, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, se le dice a un niño de 3 o 4 años de que vamos a salir, pero no me vas a pedir nada. Si tú me pides algo, nos regresamos a casa y ya no salimos. Entonces, ¿qué pasa acá? El niño pide algo, sale y pide algo y comienza a hacer su rabieta, usted le recuerda en qué quedamos, cuál fue nuestro acuerdo. Entonces, si el niño le dice, no, pero yo quiero esto y comienza a hacer su rabieta, como madre voy a cumplir mi acuerdo, agarro a mi hijo y me lo llevo. Esa primera impresión es de que, oye, de poco a poco el acuerdo se está cumpliendo. La segunda vez, vamos al centro comercial, ya, no me vas a pedir nada. Entonces, a veces esto es tan repetitivo de que el niño aprende a cumplir los acuerdos que se hacen en familia. Eso es muy importante y por eso se debe dar esto desde la primera infancia. También comentaba sobre su niño, de las conductas inadecuadas. Es muy importante saber distinguir entre una conducta inocente y un mal comportamiento. Entonces, usted como madre también ya va poniendo todo esto. Puede ser de que en familia juntos, sus hijos, usted, su esposo, cumplan una serie de acuerdos y los límites deben ser claros y precisos, donde también tenga un estilo tanto mamá como papá. Porque ¿qué pasa? A veces bien sé de la mamá o bien sé del papá y ahí es donde se da un desequilibrio entre estos acuerdos y no se puede llevar a cabo toda esta pauta. Por eso, de que también uno de los principios básicos de la disciplina positiva es no al castigo, ni gritos, ni golpes.
Es por ello de que se trata de enseñar del respeto, de la conexión entre los padres, la confianza y sobre todo una buena comunicación en familia. Espero de que este comentario haya ayudado a resolver algunas dudas que tienen. Sí, claro, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Eso es justamente eso lo que siempre le hemos dicho a la mamá, de que eso, como usted dice, viene desde la primera infancia, ¿no? A veces, justamente como hablaba también el licenciado que le antecedió, eh, la aceptación, ¿no? Como yo digo siempre, ¿no? La aceptación es la base para que nosotros como familias trabajemos por el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Y no tal vez lo veamos como nuestros bebitos, ¿no? O como nuestros pequeños chiquititos, ¿no? Porque ellos van creciendo, ¿no? Van creciendo y si no los moldeamos o no lo, de moldear me refiero a la parte conductual, de poder mejorar su conducta, hablar, como dice usted, el mismo idioma, tanto padre y madre, porque a veces o el padre dice, no, déjalo porque él no sabe o no se da cuenta, ¿no? A pesar de la discapacidad que él puede tener, ¿no? Pero, pero nosotros como padre, yo como madre, mi niño tiene 11 años y yo siempre he dicho, no, él se da cuenta, él se da cuenta de acuerdo a su capacidad, pero él se da cuenta, ¿no? Entonces, fue difícil la aceptación por parte de mi esposo, sí fue difícil. En cuanto a mí, no, pues desde que él nace me dicen pues que él viene no con el autismo, sino con otro síndrome genético que él nació. Fue duro, la noticia fue dura cuando después a los 2 años me dicen que tenía también autismo. Entonces, yo empecé a trabajarle con él pues toda lo que era la parte de estímulos y después lo que era la parte conductual y eso es lo que yo siempre a veces yo le digo a mi amiga, ¿no? De su mamá del niño que le estoy comentando, porque siempre lo he visto a ella como un niño, como un bebé a su hijo y no a corregir ciertas conductas que a veces nosotros como padres los dejamos porque decimos, no, es que él no se da cuenta o no sabe lo que hace, ¿no? Y cuando ellos van creciendo, lamentablemente nosotros llevamos la vergüenza como padres, porque la gente a veces nos queda mirando y por más niño con discapacidad o con el autismo que tenga, sabemos cuando ellos tienen su rabieta y nos damos cuenta cuando también pues están abusando de la crianza, ¿no? Como nosotros a veces nos malcriamos también, ¿no? Porque yo también, él es mi único hijo, ¿no? Y a veces dirán, no, pero es único hijo y no te da mucho trabajo porque no tienes más hijos, ¿no? Pero es con él, su síndrome y todo, y el autismo ha sido una dura batalla, pero yo eso es lo que también les agradezco a ustedes por ese mensaje que nos dan, ¿no? Que de la primera infancia lo ayudemos a nuestros hijos, tanto a nuestros niños con discapacidad, a nuestro niño regular, con la misma condición, ¿no? Yo le agradezco bastante por su respuesta, les agradezco bastante a los dos. Muchas gracias. Así es, todo está, quizás al comienzo sí cueste imponer estos límites, estos acuerdos y todo ello, pero sobre todo está en el hecho de ser perseverantes en esto. ¿Por qué? Porque todo esto es a largo plazo, no es a corto plazo, mientras que un castigo sí es a corto plazo. No sé si ustedes han escuchado de decir padres, pero yo le pego a mi hijo y se sigue portando mal, y vuelta otra persona y dice, no, yo le hablo a mi hijo, porque siempre le he hablado. Entonces ahí donde nos damos cuenta que es muy importante el respeto y no el miedo que un padre puede dar al hijo. Entonces, por eso es que este enfoque ha sido muy importante y se está llevando en diferentes países, de que el respeto mutuo es más importante que un castigo, crear el temor en un hijo. Entonces, espero de que, bueno, esta pequeña charla de disciplina positiva y también sobre lo anterior que mencionó mi compañero haya sido de ayuda. También en la próxima sesión vamos a hablar sobre la educación sexual en general y también pues con sus niños, ¿no? Cómo se da y qué conceptos son fundamentales para uno como padre
también poder explicarles a ellos. Es muy importante, sobre todo el hecho de ver esto como una base para una planificación también a futuro. Muy bien, muchas gracias a mis compañeras por estas palabras. El día de hoy hemos hablado algunas estrategias o una reflexión acerca de cómo incluir a papá dentro de la crianza de los hijos y también hemos hablado acerca de la crianza positiva. Todo este material va a estar grabado, pero no sé si hay algunas preguntas que tengan que ver con estos dos temas, porque en la siguiente sesión vamos a hablar a fondo acerca de la educación sexual básica que debemos tener con nuestros hijos, nuestros hijos dentro del espectro autista. Así que no sé si hay más preguntas referente al tema al tema de crianza y al tema de padres. No tengamos ningún temor, señores. Aquí la idea es entre todos poder obtener experiencias, poder trabajar cómo nos sentimos, cómo estamos llevando esto. Y créanme que lo mejor que podemos hacer es compartirlo. Y tal vez podemos conseguir no solamente algunas recomendaciones de nosotros, sino también de otros padres, de otras familias en una condición similar. Yo les quiero contar mi experiencia en todo caso, ¿no? Del tema de hablar a los hijos, ¿no? Mire, mi hijito tiene 6 años. Él es un niño TEA moderado leve, es un niño no verbal. Y como estaban diciendo, ¿no? Los niños, así no hablen, ellos entienden y saben lo que hacen y nos manipulan muy bien también. Entonces, uno como mamá, como decía la compañera que hablaba de su experiencia, ¿no? Cuando recibimos el diagnóstico, como madres es un dolor muy grande porque nosotros soñamos con un niño diferente, ¿no? Pero entonces, caemos en la sobreprotección, digamos así, de ese niño. Entonces yo cometí el gran error de permitirle todo a mi hijo, ¿no? Si quería él para la derecha, derecha, y si ella sí. Total que me, era terrible, era una situación muy difícil, no, era incorregible, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que una vez yo por matar una mosca, le tomé un poquito de la pierna de él y me di cuenta, y él se dio cuenta, ¿no? De que el matamosco le dolía, ¿no? Le ocasionaba dolor, le dolió. Entonces yo cada vez que se portaba mal, pum, cogía el matamosco. Y él se ponía nervioso, se ponía, uy, era medio complicada la situación. Entonces, como yo no tenía otra escapatoria, otra salida, siempre era el matamosco, pero veía también que eso le generaba mayor estrés a mi niño. Le cogió un miedo terrible, ¿no? Se ponía muy nervioso, yo no conseguía que se calme, sino que la situación se torne más crítica. Pero poco a poco, conversando con mi esposo, nos dimos cuenta que Josué entendía. Y cuando le hablábamos más suave, más tranquilamente, él respondía mejor las cosas. Y ahora pues le converso, le abrazo, le abro suavemente. Claro que las terapias también ayudan. Tengo mejores resultados, ¿no? Y ahora con mi hija, mi niña de 2 años, que ya no es, bueno, no es autista, veo que también, ¿no? Esa técnica de conversarle, de establecer las reglas del juego, es muy bueno, ¿no? El sistema de recompensas también. Entonces, de lo que ustedes están exponiendo, yo doy crédito, ¿no? Que es funcional. Y cuán importante involucrar al papá, ¿no? En la crianza de los hijos, en el cuidado mismo de ellos. Uno, para sostenimiento, de apoyo para nosotras como sus madres, y también para que ellos, ¿cómo les puedo decir? El cariño hacia sus hijos crece, ¿no? Uno, el amor crece cuando cuida del otro, ¿no? Eso es lo que yo vivo en mi experiencia. Y cuando uno acepta el diagnóstico, o sea, lo acepta
verdaderamente ahí comienza el cambio en nuestros hijos, porque ya no estamos con ese dolor bueno, que mi hijo así, que mi hijo asá, sino luchamos para que nuestros niños puedan enfrentar la vida, ¿no? Porque, bueno, yo al menos pienso así, mi objetivo quizás no es, no sé, a ver, mi sueño específico es que mi hijo pueda defenderse en la vida, ¿no? Y para eso es lo que yo me capacito y trabajo para eso día a día. Yo les agradezco, ha estado muy bonita su exposición, así que eso quería contarles. Muchas gracias, señora. Le agradecemos por, por contarnos esta experiencia. Sí, a veces tenemos que chocarnos contra la pared para darnos cuenta que a veces la violencia, los castigos, no son la respuesta. A veces creemos que porque fuimos criados así o porque es más sencillo, puede ser una salida, pero con calma, con paciencia y por supuesto con mucho cariño, se puede lograr muchísimo. No sé si tenemos otra pregunta, sino para ya ir finalizando la sesión del día de hoy. Muy bien. Recordarles que la próxima semana vamos a trabajar a fondo el tema de la sexualidad básica, qué es lo que nuestro hijo debe saber, cómo debemos decírselo, entre otros detalles más. Así que, por favor, los esperamos a las 7 de la noche o si por ahí hay alguna sugerencia para otro horario también. Vamos a hablar del tema de la sexualidad, importantísimo, un tema que en 2022 no debe ser tabú y debemos trabajarlo con nuestros hijos. Eh, tanto el muchacho en condición de autismo, también con nosotros hijos. En la siguiente sesión, señores, vamos a trabajar algo muy importante, estrés, ansiedad y, si no sé si por ahí han escuchado ese término, el famoso síndrome del cuidador. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo estamos llevando este proceso? ¿Estamos pensando en nuestra salud mental? ¿Estamos pensando en lo que a nosotros nos hace bien como padres, como cuidadores? Vamos a trabajar ese y otros temas en las siguientes sesiones. Así que muchísimas gracias. Ahí está el link de asistencia, si no también se lo estoy enviando a la señora Ruth en este momento para que lo comparta con ustedes. Y más tarde también estamos enviando la grabación de esta sesión para que también todos lo tengan y puedan revisar desde el inicio los consejos acerca de cómo incluir a papá dentro de la crianza de nuestros hijos y, por supuesto, el tema del día de hoy, crianza positiva. Bien, si no hay más preguntas, nos despedimos. Gracias. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.